Padre, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás una nueva vida. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Madre de la Divina Gracia, Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. puede ser. Padre. Después de haber hecho un recorrido dentro de nosotros mismos a partir del día de ayer con el retiro, hemos caído nuevamente en la necesidad de ser santos, como en la meditación de ahora en la mañana que tan finamente nos presentó el Padre Roberto. Caímos en la cuenta también en ese baño refrescante de la historia que nos dieron nuestros hermanos, ¿verdad? De lo que fueron los inicios de los cursillos de cristiandad en el mundo y lo que fueron los cursillos de cristiandad dentro de El Salvador. Se me ha encomendado compartir con ustedes lo que es la persona y la amistad. Pero al hablar de lo que es la persona y lo que es la amistad, prácticamente recogemos lo que es todo el libro de Evidencias Olvidadas. Un libro que es tan profundo en ese sentido que venimos desde principios de este año tratando de profundizar sobre él y todavía no vamos quizás ni a la mitad. Pero de una u otra hemos tratado de pedirle al Señor la sabiduría para encapsular y sacar la síntesis de lo que es el libro este de Revelación de Ideas, tratando de llevarlo, que los que digamos que diseñaron lo que es el libro este, lo llevaron de la vida a las ideas, a vertebrar las ideas, para que nosotros de desvertebrar las ideas lo llevemos a la vida. En esta oportunidad pues trataremos de adentrarnos un poco en lo que es el hombre, ya que la palabra de Dios dice que Cristo vino al mundo para salvar lo que estaba pereciendo. Hay que rehacer al mundo, dije, desde sus cimientos, nos dicen en el rollo de seglares en iglesia. Y el cimiento del mundo es el hombre como tal. Y ahí que surge la necesidad de que el hombre se esfuerza por ser persona y va ejercitando sus facultades para ir logrando serlo con plenitud, pero también suele debatirse bajo dos circunstancias, entre sus miedos y sus aspiraciones. Felipe hoy en la mañana nos hablaba, en el inicio de la lectura de la mañana, en la guía del peregrino, nos decía: a ti que llevas el alma llena de angustia y de ilusiones. Las angustias son miedo y las ilusiones, las aspiraciones. Y ahí podemos ir nosotros viendo cómo nosotros en la vida nos vamos llevando en estas dos vertientes, lo que es los miedos y las aspiraciones. En la vida normal, lo normal es que huir de los miedos. Por eso, cuando el hombre huye de sus miedos, pierde la brújula. Para entrar un poco más en ello, ¿cuántos miedos llevamos nosotros al cursillo cuando nosotros hicimos nuestro cursillo? ¿Cuántos miedos nos han invadido durante nuestro cuarto día? ¿Y cuántos miedos hemos tratado de dilucidar ahora en el conócete a ti mismo que tan
plásticamente nos presentó el padre Herbert ayer. Recordemos en todos estos miedos y no pensemos en el vecino, en el de al lado, sino en mis miedos, en tus miedos, en cada uno de ellos, como en el examen de conciencia que hacemos cada vez, todos los días, que lo hacemos a diario en la noche. Yo creo que por el esfuerzo noble que hacemos ahora, identificamos los miedos y de esta manera vamos hacia las aspiraciones. Un miedo más, una aspiración mayor y mejor. Es muy importante cultivar las aspiraciones con mucha ilusión para que de esta manera poder descubrir los miedos y fortalecer las aspiraciones. En algún momento de nuestra vida ahora, en nuestro cuarto día, hemos ido encontrándonos que a veces nos sentimos como abatidos, que no sabemos qué es una ansiedad, que no sabemos qué es lo que nos anda persiguiendo. Pero es necesario ir haciendo un alto en ese momento para ir meditando. ¿Qué me aflige? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es a lo que yo estoy aspirando? ¿Cuánto se deja de realizar? Todo esto es hacer un alto en el camino de la vida diaria, es cuando se pierde la brújula, porque invaden los miedos y se lo comen a uno. El hombre busca algo que le dé sentido a su vida y ya no cree en nada, porque la moralidad, la ejemplaridad, la religiosidad, todo esto se destrega frente a una vida sin sentido. Yo recuerdo que cuando fui a mi cursillo, mi vida cambió de tal manera de que sentí que Dios cambió mi vida. Y de esto pasaron cerca de 20 años, diríamos que en una luna de miel. Pero en la medida que se va dejando y que los miedos van invadiendo la vida de cada uno y que uno va creyendo que está haciendo lo bien, se va alejando totalmente, como cuando el hierro se va alejando del fogón, va perdiendo calor y se va poniendo frío. Y eso fue lo que me pasó a mí. Como les digo, cuando llega un momento a estar más frío que las nalgas de un muerto, yo no sé si las han tocado alguna vez, pero es más frío que una bolsa de hielo, se va entrando en uno una forma de cegarse a sí mismo y creer justificarse. Yo estoy bien, no tengo problemas en mi casa, no tengo problemas en el trabajo, no hay por qué confesarme, por qué esto, por qué lo otro, y no tengo problema. Y el mayor problema de uno es no tener problema, porque en la vida siempre se va encontrando uno de esta manera. Ahora bien, el sentido puede propiciarse, pero cada uno tiene que ir descubriendo el suyo, el personal, el íntimo, que es intransferible, porque se trata de poner en orden el núcleo personal de nuestro ser, que es el centro de nuestra vida, nos lo decían ayer en la meditación. Lo que puede fallar a veces es como que falla un poco la voluntad de lograrlo, pero lo que se trata acá es de ir dando el salto desde el mimetismo a la creatividad. El mimetismo es como las tortugas que se parecen a las piedras. Entonces, a veces en la vida uno tiende a parecerse a algo, pero lo que se pretende ahora acá de ir yendo hacia adentro es ir siendo creativo en su vida. De la coacción en el sentido de que va uno pero a regañadientes al hacer espontáneo en lo que uno realiza en su vida. Del anonimato al protagonismo. Esas son de las formas que se trata de tener que hacer la real gana de lo que nosotros tenemos que hacer. Hay veces que nosotros quisiéramos hacer algo, pero por los escrúpulos y los respetos humanos a veces no se encuentran. Y si no veamos, hay veces que se trata de vestir para la gente, para los demás. No se viste como uno quisiera vestirse en realidad. Le da pena de hacer o realizar tal o cual cosa o actividad porque
por pena, simple y sencillamente por una pena. A veces hasta le da pena darle el asiento, ya sea en un lugar a un discapacitado o a un anciano. Pero ¿en dónde vamos a ejercitar nosotros toda esta nuestra real gana? En la vida normal, en la normalidad de nuestra vida. En la medida que nuestra convicción y decisión y conciencia se vayan desarrollando. De aquí que el éxito de nuestra vida en el cursillo y en el poscursillo es que los miedos fueron identificados. Por eso es que vivimos hoy una nueva vida. Y las aspiraciones también fueron fortaleciéndose, dándole un verdadero sentido a nuestra vida. Principio que va a marcar el crecimiento y el dinamismo de nuestra vida interior. Nadie puede decir que se ha encontrado consigo mismo, con Dios, si no se ha encontrado consigo mismo. Es mentira. Primero el encuentro consigo mismo. Si uno entra en sí mismo, va a hallar cualidades buenas y cualidades malas. Y esto lo tendremos toda nuestra vida y lo encontramos también en el examen de conciencia, si se hace bien. Si no, recordemos que en el examen de conciencia dice, y de aquello, de tu pasión dominante, también te ha dominado también otro. Vean, uno mismo consigo mismo ha de ir tomando las precauciones necesarias para defenderse de todo aquello que pueda echar raíces extrañas dentro de sí mismo, que nos van a llevar al traste de nuestra vida. Si no, recordemos de lo que nos habla el rollo de obstáculos a la vida de la gracia, cuando nos habla del mundo, demonio y la carne. Pero con una reflexión sincera podemos ver nosotros el surco que se ha hecho, si este se dirige a nuestro mejoramiento de la vida o va en sentido contrario, ya que podemos identificar como negativo cualidades que pueden ser de provecho, pero que también pueden tomar un sentido contrario a este. Si no dejamos el tener. Tener, decimos, tener para vivir. Pero también tener por tener, que es egoísmo. Que le amarga el gusto de lo que se siente. Mire, el alejamiento de su servidor fue por ese lado, lo va agarrando el diablo. Vea, tener por tener, pero lo fue alejando y lo fue enfriando, y eso lo lleva a una cosa, lo lleva a otra, lo lleva a otra. Cuando viene la Argentina está uno en la nada. Ahora tenemos la otra dimensión, que es el saber. Saber para orientarse. Saber para orientar. Pero el saber por saber lo aísla de los demás. Muchas ideas en la cabeza, pero nada en el corazón ni en la vida. Y la otra dimensión es el poder. Poder para comunicarse con todos los demás transparentemente, pero también poder de ambición, que le impide a uno hacer el gusto de lo que quisiera hacer. Si estas funciones de tener, saber y poder no se les da el verdadero sentido, podrán impedir el verdadero encuentro con nosotros mismos. La persona, es decir, nosotros como personas, en nuestra realidad precisa y consciente, tenemos que desarrollarnos en 4 vertientes vitales, como es la verdad, que quien vive en la verdad es veraz. El bien, que quien vive en el bien es bueno. La amistad, de que quien vive en la amistad es amigo. Y el arte, que quien vive en el arte es artista. Veamos cada una de estas vertientes. Frente a la verdad, ser veraz es el verdadero, es ser uno verdad, transparente, transparentar en su vivir sin engaños, sin segundas intenciones y sin intenciones menos rectas, como algunas de estas. Unos optan por saber verdades, saben mucho de la verdad, pero viven sin que la verdad se vaya realizando en su vida. Otros, distanciados de la verdad que les haría libre, se dedican a manipular verdades, queriendo y no consiguiendo que su verdad
se haga realidad en su vida, porque no es potenciable para que pueda ser una verdad manipulada, jamás va a ser una realidad en la vida. Este es el clásico de conciencia dura, el que hace caer mal a Dios. Pero cuando uno se esfuerza por vivir en la realidad con verdad, se va encontrando y descubriendo el verdadero sentido de la vida. Se ve que ya la vida, que el verdadero sentido lo va haciendo libres. Por eso la palabra de Dios nos dice que la verdad os hará libres. Frente al bien, el que decide ser bueno por convicción y no por recurso, siente el gozo de la vida y el gozo de vivir. Pero hay quienes, frente al bien, hacen el bien para paternalizar y creen con ello poder tener el derecho de corregir, sermonear y reprender a los demás. Hay otros que se dedican a hacer el bien para no ser buenos, y esto lo vemos hasta en la televisión, ¿verdad? Andan haciendo obras de caridad simple y sencillamente para no ser buenos, lo que podríamos llamar, entre comillas, filantropía o altruismo. Frente a la amistad, la amistad es el aliento de la vida. Ser amigo, sentirse amigo, es tener a alguien con quien pensar nuestra vida en voz alta, con sinceridad, sin filtros, con absoluta confianza, poder transmitir y pensar nuestra vida en voz alta. Y eso lo ejercitamos y lo tenemos la hermosa vivencia de lo que son las reuniones de grupo, las estrellas. La amistad es aquello que saber que hay alguien que nos conoce y que nos estimula a seguir adelante a pesar de nuestros fracasos. Alguien que no nos sermonea, ni nos critica, ni nos rechaza, y nos pone a los pies del sagrario y nos lleva en sus oraciones para que podamos salir adelante de todos los obstáculos que nosotros encontremos en la vida. Si no veamos que si el Señor conocía todo lo que descalabros que nosotros hemos pasado por nuestra vida, Él los conocía cuando Él iba camino al Calvario con la cruz. Ha conocido mis desastres, pero aún así, si hubiera, es decir, por ese mismo amor, por ese amor tan grande que nos tiene, si no lo hubiera tenido, hubiera aventado la cruz y hubiera dicho cómo me van a pagar mal esto. Pero aún sin embargo el Señor dice, perdónanos porque no saben lo que hacen. En otro sentido opuesto, en otro sentido de la amistad, optan por tener amigos. Esta dimensión no está mal, siempre y cuando sea el camino para hallar a alguno o algunos sin menospreciar a nadie y así lograr escoger a los mejores para lograr un objetivo ya predeterminado. Allá en el rollo de acción nos dicen, primero, hacer amigos, hacernos amigos, para después hacernos amigos de Cristo, que es el fin último. Otra cosa es servirse de los amigos, utilizar a los amigos para lograr un fin personal, ¿verdad? Me voy a hacer amigo de don Chico López porque tiene billetes y tarde o temprano lo voy a doblar, lo voy a chaquetear y le voy a sacar un par de billetes. La amistad debe brotar como la vida. En muchas personas es el ingrediente de unidad entre ellas. Es la gracia que se derrama de Dios y se propaga entre los amigos. Cuando nosotros estamos en gracia de Dios, sentimos esa amistad, ese calor ferviente del Señor con nosotros. Y lo digo con sabor porque he tenido la oportunidad de experimentarlo nuevamente después de haber perdido esa amistad con el Señor por mucho tiempo. Frente a la belleza.
para el encuentro consigo mismo que identificamos con el descubrimiento del sentido. Porque para podernos encontrar con nosotros mismos, necesitamos entrar en sí mismos, entrar dentro de nosotros mismos, lo decía el sacerdote padre ayer. Porque cuando entramos en nosotros mismos vamos descubriendo el verdadero sentido de nuestra vida. Es necesario que se llegue a esta dimensión contemplativa de la vida misma, de nuestra vida, de contemplar cómo está nuestra vida. Es saber ver con ojos nuevos las cosas de siempre. Si no, retrocedamos el tiempo cuando salimos del cursillo. Salimos e hicimos lo mismo que hacíamos cuando entramos al cursillo, pero sentimos una dimensión diferente. Sentimos que el aire era más fresco, que la comunicación y el gozo de la vida y el gozo de vivir en nosotros era totalmente diferente, y que lo mismo que estábamos haciendo era algo maravilloso que estábamos desarrollando. Este es el contemplativo, artista, aunque no se sepa nada de arte. Sentir el gozo de la vida en el amanecer, sentir el gozo de la vida en el atardecer, en el anochecer, sentir el gozo de la vida del primer amor, ¿verdad?, que no debe de fallar. Sentir que vuelve ese primer amor día a día en la relación con el Señor, en la relación con nuestras esposas y los que somos casados, en la relación con el mundo entero. Si no, pensemos cuando éramos novios con quienes son nuestras esposas, ¿verdad? El gozo que sentíamos al verla, es más, el pensar en ella. Pero en la medida entramos en el proceso de vida ya conyugal, como que el gozo, el amor de ese primer momento, como que se va opacando, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros vamos al cursillo? Volvemos nuevamente a renacer a ese primer amor que Dios nos da. Como cuando hicimos nuestra primera comunión, el gozo aquel que tuvimos para poder. Fíjense que yo cuando fui a mi cursillo me descubrí el gozo de mi primera comunión. Yo no recuerdo por qué, pero mi padre nunca vivió conmigo, y mi madre, por diferentes razones que desconozco todavía y no le pretendo preguntar, cuando fue mi primera comunión, recuerdo de que todos iban bien, brutal. De ahí de la San Juan Bosco salimos para la iglesia María Auxiliadora, la antigua, no la nueva, pero todos iban en fila. Unos iban con su papá, otros iban con su mamá, otros llevaban a los dos, iban con una suchonga aquí, con camisitas blanquitas, ¿verdad?, con una candela torneada y con chonga, y yo lo que llevaba era una candela chulona de esas de 10 centavos que era que vendían antes. Pero desde que salí de ahí de la escuela San Juan Bosco y nos dirigimos a la iglesia, empecé a llorar. Y entré a la iglesia llorando. Y en la medida que entré, a media nave de la iglesia salió una señora y me dijo: ¿y por qué vas llorando? Porque no tengo ni mamá ni mi papá acá. No te preocupes, me dijo, me agarró la mano. Y empezamos a caminar. Todos nos ubicamos en las bancas. Y fue una misa tan especial que vino. Salimos después y siempre en fila, pero cuando puse el pie en el andén, que ya íbamos para en fila para la escuela, me quedé viendo porque la señora no la vi. Regresé, me salí de la fila, regresé adentro de la iglesia, no la encontré, regresé. No se fue, yo la iba a invitar, por lo menos con lo que repartía en la escuela, al chocolate con leche y el pan que nos daban. Pero así discurrió la vida. Se opacó el primer gozo, el primer amor de ese momento. Gracias. Pero en un cursillo de cristiandad, cuando yo hice mi cursillo, exponía un montón de situaciones espirituales que me sucedían.
Y el sacerdote me decía de que quien había salido al encuentro de ese momento de recibir al Señor había sido la Virgen. Y allí fue donde retomé nuevamente el gozo del primer amor. Lo mismo nos sucede. Yo estoy recobrando nuevamente, hermano, el gozo del primer amor que perdí por mal, por dejada, por no realizar lo que el Señor ya me había entregado desde el primer momento. Cuento contigo, me dijo. Pero Dios, llegó un momento en que no contigo. Fue de esta manera que aprendí eso. Pero nuevamente entramos en una nueva dimensión, en la dimensión contemplativa. Yo creo que cada uno de ustedes en su medida, cuando miran a sus esposas, vean qué hermosa has amanecido, vieja, que sea con el peinado pero la ven con esos ojos limpios, me explico, con la lozanía del primer amor, ¿verdad? Como cuando éramos novios, ¿verdad? Que tenía una gran tormenta y estaba una luna así toda fea, ¿verdad? Mira qué luna más bella. Ay, sí, mi amor, le decía, qué preciosidad, ¿verdad? Y que por ahí andaba mala, que había comido frijoles blancos y había un gasecito ahí. Ay, qué gasecito más rico. Ay, pero ¿qué es lo que pasa? Que en la medida después que nos casamos y toda la cuestión, una luna bella de aquellas que salen, ¿verdad? Como la que se inspiró aquel señor de Luna de Chelabú, que ya Marcos le dice, mira viejo, le dice, qué luna más bella, vos que doble más gozada que andaba llegando. Y por ahí se le salió un pedito al señor, viejo aguado, le debería de pasar consulta, porque se ha perdido esa cuestión. Ya no hay atracción y no hay una interpretación, una contemplación de todo eso que puede haber. El hombre debe descubrir y vivir siempre su ser de persona. Si no se vive el ser de la persona, le toca lo que le pasó al hijo único de mi mamá. Su ser de persona debe de valorarlo, porque es la manera en que uno va a poder valorar lo que tiene alrededor. La persona que no tiene estima para sí mismo, no tiene estima para los demás, porque la estima viene desde adentro para poder valorar a los demás. De ahí que el hombre debe de vivir 3 dimensiones, a través de las cuales se va expresando y transparentando, traduciendo y transparentando su vivir. Y cuando hablo, perdóneme la señora, yo no digo señor, el hombre o la mujer, ¿verdad? Sino que hablo en el sentido genérico. Cuando hablo de hombre, hablo, ¿verdad? Porque la Academia Real Española, por muchas expresiones de feminista, hoy le he metido el signo de arroba, bienvenido a, ¿verdad? Entonces, pero el Señor, imagínate que hubiera dicho señoros y señoras, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, ¿verdad? Entonces, cuando hablo del hombre que ha de vivir en sus 3 dimensiones, a través de las cuales va expresando y traduciendo su vivir, es su ser de persona, personaje y personalidad. El padre Herbert nos hablaba, ¿verdad?, del ser de persona. Aquí está frente al Señor sin recomendaciones, sino que cree que piensa fulano, lo que piensa sultano, sino que aquí está frente a ti. Es el conócete a ti mismo, el conocernos a nosotros mismos día a día en el examen de conciencia. Ese es el que nos va a marcar la pauta por experiencia de vida, y que no es una experiencia tan buena que Dios nos ha dado. Hay 3 cosas en la vida duras, que son el diamante, el acero forjado y el conócete a ti mismo. Esas son 3 cosas duras en la vida que siempre nos vamos a encontrar. Algunos, el Señor nos dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Las 3 personas, las 3 divinas personas, la Santísima Trinidad. Y de esa manera quiso el Señor reflejarse en nosotros. De ahí que la persona es el reflejo, la expresión
el brillo y la intención concreta de Dios sobre el hombre. Diríamos entonces que la persona es un qué, porque tiene dinamismo, tiene vida y tiene que ir evolucionando porque tiene que ir creciendo. ¿Por qué también la persona es un qué? Porque tiene un valor absoluto, es decir, es irrepetible. Nos hizo y quebró el molde. Y además de eso, que la persona tan solo puede captarse y nunca por completo, así como un iceberg, que le mira el churruquillo, así como el iceberg en el que hizo torta el Titanic, que es poquito hielo, ¿verdad? Témpano, ¿verdad? Pero debajo era 10, 15 veces más grande que lo que salía. Entonces, así somos nosotros, así es el hombre, así es la persona. Tan solo puede captarse, ¿verdad? Pero no por completo. Entonces, en el mundo interior de las personas es donde Dios ha situado lo más bello y maravilloso de su creación. El hombre se esfuerza por buscar a Dios en todas partes, anda buscándolo hasta en unas manchas que se parecen a Cristo y todo eso, y anda buscando a Dios, pero no se han dado cuenta de que está dentro de nosotros mismos. El reino de Dios está dentro de nosotros mismos. Allí es donde Dios ha situado lo más maravilloso y bello de su creación. El hombre ha sido dotado por Dios de la facultad de ser persona y le ha dado tres capacidades. Capacidad de comunicación, que es el centro del convencimiento. Capacidad de convicción, que es el centro del convencimiento a través de la fe. Capacidad de decisión, que es la disposición de lograr lo que desea. Ahí en el rollo de ideal dice donde va a la conquista de un ideal en el cual va a cifrar su ideal y donde cifra toda su felicidad. Y capacidad de criterio, voluntad de equilibrio en la verdad, que es vida a la luz del Evangelio, que es la piedad. Ahora bien, el personaje es lo que estamos llamados a representar en la vida normal y en las anormalidades de nuestra vida. Ese es el personaje. Es el que estamos llamados a representar en la vida normal y en la normalidad de nuestra vida. El personaje expresa y transparenta el cómo se va a desarrollar la persona en ese personaje. Porque todos aquí sin excepción estamos llamados a representar un personaje en la vida, no uno, sino que muchos, ¿verdad? El personaje de hijo, el personaje de padre, el personaje de madre, el personaje de empleado, de secretaria, etc. Si se siente más personaje que persona, se erosiona su imagen, resulta trágico para él y cómico para los demás. Esto es cuando el personaje se come a la persona. Por eso que les podía sabiamente, el cursillo de cristiandad dice, los títulos quedaron allá colgados en la oficina. Es decir, ¿cuáles son los títulos? Los personajes. Por eso es que aquí el profesor Marco, ¿verdad? Habla de eso, ¿verdad? Pero, sí, digo, imagínense que aquí en el cursillo dijeran, no, aquí nos vamos a llamar por su título, por lo que ustedes han hecho. ¿Cómo 40 pasar a media hora primero para hablarle a Hugo con tantos títulos que tiene? Eso sí, aquí viene lo que hablábamos anteriormente, el criterio. Bien que cuando le habla al sapo, al taller, a veces oigo una voz así, algo de señor, no, de señorita, señorita, algo así, ¿verdad? Y digo, ¿qué pasó, amigo? Entonces ya es él, ¿verdad? Entonces ya le puedo decir, y no me va a dejar mentir, que siempre que llego, por le hablo por teléfono, siempre pregunto por Don Walter, no pregunto por el sapo. Imagínense que no está la María Elena, yo voy a la Demi, ¿verdad? La seca. ¿Verdad? No está la seca, ¿verdad? No, ¿verdad? Hola, gordo. Entonces, esa es la cuestión. Cuando el personaje se come a la persona, esa es esta situación, que el personaje supera a la persona. Ahora veamos la personalidad. La personalidad es la capacidad de no olvidar nunca que se es persona
cuando se tiene que ejercer de personaje. ¿Ve? Esto es la personalidad, es la capacidad de no olvidar nunca que se es persona cuando se tiene que ejercer de personaje. Es la agilidad o la habilidad de mantener su posición natural de ser uno mismo cuando desempeña cualquier tipo de personaje. Ustedes se han dado cuenta que dicen, miren, fulano, a pesar de que está en tal parte o hace esto o hace lo otro, nunca cambia de ser. Es porque la personalidad que tiene esta persona hace que nunca varíe su actitud frente a los personajes que desarrolla. De ahí que esta persona, estas tres dimensiones de personaje, persona, personaje y personalidad, se tienen que desarrollar en la vida, en el marco de lo humano, de lo natural y lo normal. En el marco de lo humano, lo natural y lo normal. Tanto lo humano, lo natural, lo humano y lo normal parecen conceptos ambiguos que tienen cada uno de ellos significados distintos. Si no veamos, en lo humano pensemos en los avances científicos, llegar a la luna, erradicar alguna enfermedad, descubrimientos científicos que se han hecho. ¿Qué dice el mundo? ¿Cómo tan lejos que hemos llegado los humanos? Pero si cometemos un error o alguien comete algún error, dice, ¿y qué le vamos a hacer si somos humanos? Ahora bien, vamos a lo natural. Lo natural es algo que no ha sido manipulado, es decir, no ha sido adulterado. Cuando nosotros actuamos así, con la libertad que nos hace, que nos da la verdad, nosotros somos naturales. Pero si ya nosotros rompemos esa dimensión, ya entonces nos volvemos adulterados o adúlteros. Pero también le llamamos natural a quien usa lentes, a quien usa dientes postizos. Y si no, veamos también que para nosotros ya fue tan natural que el padre hablaba ayer en la tarde que ya tiene un marcapasos. Ya dijimos nosotros, ahí es natural que alguien tenga un marcapasos. Eso es lo natural. Ahora veamos lo normal. Lo normal es todo aquello que está circunstanciado por el lugar y el tiempo. Ejemplo, en el Polo Norte todos andan con ataviados bien de abrigo, ¿verdad? Pero en el África solo cargan un voladito. Algunos si vemos en Discovery Channel andan nada más tapándose con una copa, una estopa de coco, y algunos hasta chulones andan también, que es natural en ese ambiente. Llamamos de hecho entonces al hombre a ser ellos mismos dentro de lo que es lo humano, lo natural y lo normal. Para que esto, la vida nos vaya llevando a tres concepciones que tenga la vida: valor, sabor y color. Pero estas tres que llamamos acá, va a tener valor, sabor y color cuando la vida tenga sentido en nosotros en Cristo. Y por eso es que nosotros tenemos valor. Encontramos el valor a la vida en Cristo, asombrándonos de lo real. Sabor, que tiene sentido en Cristo a través de una admiración creciente de lo personal. ¿Se han admirado ustedes de cómo han ido creciendo en su vida personal, en su vida interior? ¿Se han dado cuenta? Y también que la vida tiene color, es decir, la alegría, que es el producto del eco de lo cierto, del poder vivir la vida y la gracia consciente y creciente. Viviendo entre las personas, los acontecimientos y las cosas. No nos podemos aislar del mundo. Alguien dice, yo ya no soy del mundo. Podrá ser de Marte, de Júpiter, o a ver, el Señor dijo, no quiero que el Señor te pido que no lo saques del mundo, sino que lo presentes de mal. Entonces nos está pidiendo que vivamos esto entre las personas, los acontecimientos y las cosas. Para que el hombre inicie su planificación y santificación personal, ha de irse encontrando consigo mismo toda la vida a través de los medios que Dios nos ha dejado en la iglesia y que hemos de practicar nosotros dentro del movimiento divino. Con el examen de conciencia,
que es interiorizando. ¿El qué vamos a interiorizar? Las ideas, los conceptos personales que tenemos nosotros. A través de la meditación, personificando los acontecimientos que nos suceden. Y a través de la dirección espiritual, dinamizando los hechos concretos que nos presentan en nuestra vida. El hombre debe tener un proceso de concientización personal que vaya siempre hacia adentro día a día. Y esto nos han venido diciendo desde ayer, nos lo han repetido ahora y lo vuelvo a repetir yo, porque media vez nosotros dejemos de ir hacia adentro, definitivamente estamos parando el proceso del encuentro con nosotros mismos. De esta manera, si vamos nosotros día a día entrando en nosotros mismos, vamos identificando los miedos y vamos fortaleciendo las aspiraciones, caminando hacia ese horizonte móvil que decimos, el horizonte móvil que es el ideal, que es Cristo y su gracia. En la medida en que nosotros vayamos hacia Él, en esa misma medida vamos a encontrarnos continuamente con nosotros mismos. De esta manera también iremos logrando la imagen y la semejanza. De hecho, Dios nos creó a su imagen y semejanza, ya nos lo dice la palabra de Dios. Pero la semejanza, como que Dios la dejó un tanto incompleta, para que nosotros nos involucremos en esta tarea de ir logrando esta semejanza. ¿Y cómo logramos esta semejanza? Trabajando con nosotros mismos. Que Cristo se vaya transparentando en nuestra vida. Que la gracia de Dios vaya siendo cada vez más consciente y creciente. Que lleguemos a decir como San Pablo, ya no digo yo, es Cristo el que vive en mí. Que las cosas, que las circunstancias que nos ocurren en nuestra vida no sean el obstáculo o no sean un obstáculo que pare nuestro crecimiento y nuestro vivir. Platicaba con un sacerdote y le comentaba yo de que un día llegué así al frente de la farmacia, ¿verdad? Pero porque la jefe me dijo que le revisara los micrófonos, pero sin sentir, cuando estaba revisando los micrófonos, me cayeron como 20 puñadas de todos los pacientes que estaban esperando las medicinas, ¿verdad? Estaba en el círculo de estudio, ¿verdad? Aquí se me quedó porque me recordé como una gracia actual de lo que el Señor me había dicho a través del sacerdote. Ya no vivo yo, si es Cristo el que vive en mí. Entonces, eso fue una manera de poner un reparo, de hacer un alto en el camino para poder que la gracia nosotros recibimos a través del sacramento del bautismo y posteriormente a través de la confesión, vaya siendo cada vez más creciente y consciente. Y ahí, de esta manera, va a surgir el agradecimiento y la admiración de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es de bien nacido ser agradecido. Y también tenemos que admirar lo que Dios hace en nuestra vida. Miren, ¿cómo yo no le voy a dar gracias a Dios por darme la oportunidad de permitirme estar donde yo estoy en estos momentos? ¿Cuántos no pudieron regresar a Cursillo o regresar o retomar la gracia de Dios porque tuvieron un fracaso y no pudieron ponerse en paz? Yo le doy infinitamente gracias al Señor y vivo agradecido desde un momento atrás hasta este tiempo, y admiro que Dios cómo tiene paciencia con este su servidor, a pesar de haber llegado a meterme debajo de la mierda. El Señor me la quitó en una confesión y en una dirección espiritual para poderme llamar en este momento mi pueblo. Cuando la persona surge la necesidad de hacerlo. Fíjense que el sapo, desde que las primeras semanas que el Señor me había dado la oportunidad de regresar y todo, me dijo, quiero que me ayudes con el círculo de estudio, que esto y lo otro. Y yo digo, mira papá, lo único que puedo dar ahorita es lástima. No podía dar nada, tenía que buscarme dentro de mí mismo, tenía que entrar en ese proceso que estoy compartiendo.
había dejado por más tiempo atrás. Y en esa medida, permitir que el Señor vaya creciendo para poder ser y después poder hacer, porque el gozo de Cristo ya no cabe en nosotros, ya siendo, entonces rebalsa para poder hacer, es decir, que es el principio de la inquietud que tanto nos piden inclusive en cristiandad. Que la insatisfacción que el hombre siente respecto a sí mismo y a su entorno por avanzar cada vez a su mejora, requisito indispensable para avanzar a la plenitud de ser hombre y de ser persona. Tan graves son las actitudes de satisfacción como la del Evangelio de hace unos 3 o 4 días, me parece, de aquel que tuvo una gran cosecha, pero los graneros eran pequeños y mandó a botar esos y mandó a hacer uno más grande y dijo, lo voy a hacer más grande y después me voy a dar la gran vida, satisfecho. Es una condición que no puede pasar en nosotros. Loco, de la misma noche y lo llevó. Esas actitudes de satisfacción no pueden existir en nosotros, cristianos conscientes. Con las actitudes de seguimiento, tampoco. Las de satisfacción son unas y las de seguimiento son otras. Yo sigo a Apolo, yo sigo a Pablo, yo sigo a León, yo sigo a Saulo. Nosotros seguimos a Cristo, que es el centro de nuestra vida. El que está inquieto siempre está en busca de algo de lo mejor. Miren, me voy a remitir a algo concreto. Bueno, de lo concreto hemos venido hablando. Ustedes mismos. Es una muestra de insatisfacción que ustedes tienen. Y eso no lo deben de perder. No lo deben de perder. ¿Cuántos de ustedes han dejado la comodidad de estar en su casa, ¿verdad? Algunos de nosotros que nos gusta llegar a la casa, ponernos en posición ginecológica ahí frente al ventilador y estar viendo televisión o haciendo cualquier cosa. Hemos dejado esa comodidad para venirnos a cuadricular aquí las 4 letras. ¿Pero por qué? Porque hay dentro de nosotros esa inquietud que debe de permanecer toda la vida. El día que muera, ese día no lo tenemos. De ahí que el hombre ve en su vida 4 campos de actividad que no se agotan en sí mismos, como es el amor, el trabajo, la religión y la diversión, que deben de coincidir en el Evangelio a través de la fe. Todo esto debe coincidir en el Evangelio. El contenido de la fe es saber que Dios nos ama y que nos debe mover siempre a la plena realización de nosotros mismos, es decir, de ser personas, ya que la persona exige y reclama una precisa disposición de sí mismo. Reclama estar pendiente también, tener la capacidad de convicción y de decisión. Estar pendiente es estar al ojo visor, ¿verdad? Es decir, estar pendiente también de las gracias actuales. A veces parecerá que por el hacer de nuestro día, ¿verdad? Por el ajetreo de nuestra vida, de nuestro día, no podamos descubrir a veces, aunque estemos pendientes de todo, pero en el examen de conciencia vamos a encontrar las gracias actuales o la pasada del Señor, que no nos dimos cuenta, pero que ahí en el examen de conciencia lo podemos encontrar. Es decir, estar pendiente es tener en nuestras manos el timón de nuestra vida. A veces el hombre parece inclinado a no querer estar pendiente y sin darse cuenta cae en la postura de dependiente o independiente. Los dependientes no piensan por sí mismos. A ese, donde va Vicente, lleva a toda la gente. Lo que dice fulano está bien y es palabra de Dios. A mis hermanos, y no me van a dejar mentir, que están en el círculo de estudio conmigo, les he dicho, miren, aquí está lo que han escrito nuestros hermanos. Si ustedes ven que yo me equivoco o no están de acuerdo con lo que yo estoy participando o compartiendo con ustedes, háganmelo saber. Y el día que mis palabras tampoco hagan eco en su corazón y en su mente,
Ese día, por favor, háganmelo ver, porque ese día puede ser que sea el principio del altar que la he estado comenzando a regar. Los independientes, los de siempre, los rebeldes, ¿verdad?, suelen pensar mal, suposiciones sospechosas, ¿verdad? Esos son los independientes, los manipuladores de miedos, los de los anteojos negros, ¿verdad? Esto lo ven todo negativo todo el tiempo. Van a hacer algo, el sapo va a montar un taller, un encuentro de mentalidad. No le llaman mentalidad, encuentro de mentalidad, no. Algo está tejiendo ¿verdad? Los de los anteojos negros, ¿verdad? Entonces, esos son los independientes. Cuando tenemos clara esta triple actitud de dependiente, independiente y dependiente, podemos decir que estamos entrando en el proceso de maduración de la persona e invita a hacernos 3 preguntas. ¿Qué me mueve? ¿De qué estoy convencido? ¿Y a qué estoy decidido? ¿Qué me mueve? ¿De qué estoy convencido y a qué estoy decidido? Y así lograremos vivir en una iglesia de personas, porque sabemos qué es lo que nos mueve, cuál es nuestra convicción y cuál es nuestra decisión, viviendo nuestra vida con seglaridad seglar, allí donde Dios nos ha plantado, en nuestro metro cuadrado, nos decía don Marcos ahora, ¿verdad? No, en nuestro metro cuadrado, ¿verdad? Que siempre es, que ese metro cuadrado es el que andamos llevando, donde nosotros nos encontremos, donde nosotros estemos. Ahí se encuentran las personas, los acontecimientos y las cosas que el Señor nos invita a que seamos fermento de ellos. Que todo quede centrado y orbitado en Cristo, que es la verdadera libertad, la que dará a nuestra vida una dinámica de plenitud. Cuando en un cursillo nosotros nos encontramos con el Evangelio, creímos en él y lo realizamos en nuestra vida, y por la gracia de Dios nos esforzamos a vivir a la luz del Evangelio, lograremos la gran ilusión del Padre, la semejanza esperada por él. Este es el gran proceso creativo de la amistad. Los amigos son aquellos que no solo cuando van bien las cosas, los amigos están cuando las cosas van mal también. La adulación y la coacción nunca lograrán agrupar a los hombres, sino la poderosa energía de la amistad, que cuando es auténtica y verdadera y químicamente pura, que siente que se te sale el corazón cuando ves al hermano y que tienes la oportunidad de tener una experiencia de compartir con él, de esta manera, de esta sensación y este sentimiento que viene desde dentro, podemos mover a los hombres a cambiar la realidad colectiva del mundo. Que podemos, que los demás puedan decir de nosotros, mirad cómo se ama. Poderosa dosis para hacer lo que nosotros queramos. Y cuando hablaba de los amigos, miren, en la medida que el diablo me fue llevando, los que yo consideraba mis amigos, no exclusivos, estoy hablando de los de afuera, a la hora de los vergazos, yo no estaba conmigo. ¿Dónde están mis amigos? Por claro. ¿Dónde? Los verdaderos amigos no me habían retirado de ellos. Los verdaderos amigos, mis verdaderos amigos, siempre estuvieron orando por mí. Descubrí también que mis verdaderos amigos siempre están a los pies del sagrario. Uno de los que creía mis amigos le dijo a mi mujer, aquel alguna muela picada de tener, puta, hasta un colmillo se me cayó. Tenía razón. Mis verdaderos amigos fueron los que dejé cursillos, que los volví a encontrar. Descubrí por ahí alguna mirada del hermano mayor, pero eso no me hizo retroceder, sino que al contrario me dio fuerza. Más de alguna vez había hablado de la parábola del hijo pródigo que regresa, pero nunca había
experimentado la mirada del hermano mayor. Ahorita que ella me dejó de un día dándole golpes de pecho. Pero los amigos, los verdaderos amigos, los dejé aquí por sí. Por eso nunca les dejaré de llamar amigos. Quizás les diré más mis amigos que mis hermanos, como el Señor. Si ustedes tienen la palabra y saben leer, siempre dice amigos, amigos. Aún hasta Judas, hasta Ernesto García le dijo amigo, con un beso. Ustedes amigos. Mis verdaderos amigos están acá, como digo, y mi verdadero amigo, Cristo Jesús, me sigue diciendo también, cuento contigo. Proclamar la mejor noticia que Dios nos ama, hacia lo mejor de cada uno, que es su ser de persona, comunicada por el mejor medio que es la amistad, con uno mismo, consigo mismo, con Cristo, con mis amigos de cursillo. Veremos que la vida es bonita, que la gente es importante, que vale la pena vivirla, que quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Te pido por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor.